Estos son Los trazos que nos unen, el primer podcast de Sumie en español. Una disciplina que te invito a descubrir y practicar para iniciar un camino de armonía y serenidad a través de la tinta, el agua y el pincel. Soy Guillermo de Vicente y hoy por fin vamos a hablar de los 4 tesoros del estudio. 4 objetos de los que te vas a enamorar y con los que te vas a aficionar a la pintura meditativa de tinta china. Y si ya conoces y has practicado antes el Sumie, estoy convencido de que este podcast estimulará tus sentidos, evocando en tu memoria sensaciones y recuerdos que quizá permanecían a la espera de volver a ser estimulados. Así que sin más, vacía tu mente de distracciones y abre de par en par tu corazón, porque comenzamos ya. En la práctica del Sumie, pintura de tinta, se precisan 4 instrumentos tradicionales que constituyen los 4 tesoros del estudio, también conocidos como los 4 tesoros del erudito, precisamente por estar directamente vinculados a los antiguos pintores letrados chinos, habitualmente también calígrafos y poetas. Estos instrumentos son Sumi, tinta, Susuri, piedra de tinta, Fude, pincel y Kami, papel. Junto con los sellos de piedra, constituyen un pequeño pero fascinante universo con el que deberás familiarizarte para practicar el Sumie. Más allá de su funcionalidad física, estos 5 elementos forman un todo que trasciende el ámbito de su mera utilidad. Si te acercas a ellos con humildad y respeto, puede que con el tiempo llegues a sentir la serenidad y la armonía de los pintores antiguos. Tinta. Sumi. Con sus infinitos matices, los efectos que suscita no son otra cosa que la expresión matizada del alma del pintor. En contra de lo que pueda parecernos a primera vista, las barras de tinta sólida resultan mucho más prácticas que la tinta líquida. Se convierten en tinta fresca cuando la necesitamos y nos permiten aumentar su densidad a discreción y con ella la profundidad del color, aunque no es su practicidad el único factor a tener en cuenta. En su elaboración se fusionan el talento y el placer por las cosas bien hechas de los mejores maestros artesanos. De hecho, algunas de ellas se han convertido en verdaderos objetos de colección.
Aún hoy pueden encontrarse barritas de tinta antiguas de diferentes tamaños y formas, delicadamente acomodadas en cajitas de madera hechas a medida. A veces perfumadas con esencias como el almizcle o el borneol, que renacen al contacto con el agua sobre la piedra de tinta. Las hay bellamente decoradas con elaborados paisajes tallados en relieve, o con inscripciones caligráficas e imágenes realzadas con pan de oro o polvo de perla con la intención de que al diluirse aporten un brillo especial a la tinta. El sabor que proporcionan a las pinceladas esas viejas barritas de tinta es una experiencia difícil de describir. En la actualidad, las barras de tinta se hacen con hollín procedente de madera de pino, aceites y aglutinantes naturales. Y es verdad que nos exigen un poco de paciencia y disciplina, pero a cambio nos aportan todo lo que lleva implícito el proceso de convertir la tinta sólida en líquida. Siglos atrás, las barras se hacían raspando de los techos de los templos el hollín que producían las velas y las lámparas de aceite. Una vez limpio y tamizado, el hollín se prensaba con un aglutinante natural de origen animal, normalmente cola de pescado obtenida de las vejigas natatorias o colágeno bovino, gelatina obtenida de las vértebras y cartílagos de los bueyes de agua. Se moldeaban en tacos de madera y se horneaban hasta compactarse, dejando luego que se oreasen a la sombra para secarse sin el agobio ni la premura de la luz solar. La tinta procedente de las velas y algunas maderas proporcionaba un negro azabache, oscuro pero mate, o con irisaciones de tonos terrosos, chaboku, mientras que la tinta obtenida del hollín de las lámparas de aceite se caracterizaba por unos tonos azulados profundos que parecían dar vida al negro, seiboku. Además de los dos tonos de negro descritos, también se pueden encontrar kokuboku, negro puro, y shiboku, negro con irisaciones moradas. La predilección por la pintura de tinta se consolidó con las dinastías Song y Yuan. La barra atesora desde entonces ese poder de transformación que atribuye a la pintura china de paisaje la capacidad de recrear la metamorfosis del universo. Su paso de sólido a líquido, su virtualidad para convertirse en océano y montaña, para reflejar lo claro y lo oscuro a la vez, nos muestra la grandiosa dualidad yin-yang contenida en una humilde barra de hollín. También tú llegarás a esa fascinación cuando, absorto en los ilimitados matices de la tinta, sientas que el color en la pintura para ti ya solo es una opción. Según Tang Yifeng, gran paisajista y calígrafo de la dinastía Qing, la tinta estallada genera un sabor infinito. De las 6 clases de tinta, la negra y la blanca para deslindar lo claro y lo oscuro del paisaje, la seca y la mojada para sugerir el colorido matizado y la graciosa frescura del paisaje, la concentrada y la diluida para recalcar la distancia y los relieves del paisaje. El monje Qing Jing, Yifeng también era conocido por ese sobrenombre, nos invita a ir más lejos, evidenciando las posibilidades que nos ofrece el blanco del papel para representar el lado luminoso de las rocas y las montañas, por ejemplo, y de la tinta blanca para mostrar la presencia del aire, el agua o la claridad solar. No en vano, la función de la tinta en el sumi-e consiste fundamentalmente en ayudarnos a fijar los colores y la luz. Podemos recordar en ese sentido que cuando los pintores antiguos hablan del juego de la tinta, se refieren a su capacidad para jugar con la luz, para captar el claroscuro y regir todo lo que depende de ella,
la atmósfera, el volumen, la profundidad. Así pues, la expresión "el juego de la tinta" alude a su versatilidad para transmitir a través de su amplia gama de tonos todos los matices del paisaje. Pero quizá también en las tonalidades de la tinta resida el alma de las cosas, por lo que si mirásemos con los ojos del corazón, también podríamos ver reflejada en cada pincelada el alma del pintor. Al usar la tinta, el pintor no se propone solo reproducir los efectos de la luz, sino sobre todo captar la luz en la fuente de donde emana. La mirada del pintor se vuelve hacia adentro, de modo que, tras una lenta asimilación de los fenómenos exteriores, los efectos de tinta que suscita no son más que la expresión matizada de su alma. En una de sus notas, Cheng alude a una bellísima observación de Matisse incluida en sus escritos y comentarios sobre el arte, que concluye con este viejo proverbio chino: a medida que pintamos un árbol, debemos sentir que nos vamos elevando. Esa es la potencialidad que se condensa en una pequeña y frágil barra de tinta negra. Piedra de tinta, Susuri, símbolo de la metamorfosis del sumié, del yin-yang, encarna la idea de polaridad montaña-agua. Traducido como tintero, piedra de tinta o de entintar, normalmente el susuri está hecho a partir de un pequeño bloque rectangular de piedra sedimentaria de grano fino, pizarra negra, por ejemplo, aunque los hay hechos de piedras obtenidas de los lechos de los ríos, de cobre, jade, cuarzo o incluso de madera de roble rojo. No son recomendables los de resina o plásticos sintéticos por razones obvias. La parte inferior, sobre la que se apoya el susuri sobre la mesa, suele ser plana, mientras que la superior siempre está horadada en forma de piscina. En esta se diferencian dos zonas. La que deberemos colocar más cerca de nuestro cuerpo cuando nos pongamos a preparar tinta se denomina colina. Es plana y se utiliza para licuar la tinta moliendo suavemente la barra ayudados de una pequeña cantidad de agua. La más alejada, océano, desciende formando un plano oblicuo desde la primera, y al ser más profunda es en la que va acumulándose la tinta diluida. Habitualmente, las piedras de tinta tienen una apariencia rectangular y pueden sostenerse sobre la palma de una mano, pero las hay de tamaños y formas muy diferentes, y pueden ser muy sencillas o estar profusamente decoradas con motivos clásicos. Si los precios de algunas barras de tinta antiguas podían llegar a sorprendernos, los de determinadas piedras de tinta nos dejarían perplejos. Las piedras de tinta de la colección personal del emperador Qianlong, catalogadas en el Shiqing Yanpu, un registro ilustrado que consta de 24 capítulos, es una de las más bellas. Por suerte, aún podemos encontrar viejas piedras de tinta accesibles en precio y en buen estado.
La obsolescencia programada no afecta a estas bellísimas herramientas, por lo que, a pesar de todos los avatares padecidos en el transcurso de sus vidas, podemos estar seguros de que si nos hacemos con una de ellas, continuará cumpliendo su función de manera irreprochable y con la misma eficiencia que el primer día, también para nosotros. Pincel. Fude. Permite al pintor trazar las líneas internas de los motivos mediante pinceladas habitadas por sombra y luz. Desde la antigüedad, pincel designaba en la cultura oriental tanto al utensilio como a la pincelada. Así se hablaba del pincel como instrumento, pero también de su potencial para captar con sus trazos la línea interna de las cosas y los alientos que las animan. Por lo grueso y lo fino de su trazado, lo concentrado y lo diluido, la presión y la pausa, la pincelada es a la vez forma y matiz, volumen y ritmo. Encierra la densidad que se basa en la parquedad de los recursos, la totalidad que abarca las pulsiones mismas del hombre. Por su unidad, resuelve el conflicto que todo pintor experimenta entre dibujo y color, entre representación del volumen y representación del movimiento. Los pinceles orientales tradicionales se caracterizan por su capacidad para retener agua y porque, a pesar de su flexibilidad, no suelen recuperar por sí solos su forma original. Después de trazar una pincelada, es preciso recomponerlo afilando su punta en el borde de un plato o sumergirlo de nuevo en agua en posición vertical. Probablemente sea esa la característica que más nos cuesta aceptar a los occidentales cuando nos acercamos a la pintura oriental por primera vez. Aunque, pensándolo bien, quizá hay otra cuestión que igualmente nos trae de cabeza. Esa manera que tienen los orientales de sujetar el pincel entre los dedos, asociada a la necesidad de levantar el codo para mantener el brazo suspendido en el aire mientras pintamos. Decía nada menos que Shitao que la diferencia de calidad del trazo, mezquino y pobre cuando la mano está apoyada y son los dedos los que manejan el pincel, libre y poderosa cuando los dedos sujetan con rigidez el pincel y los movimientos los realizan los giros de muñeca mantenida en el aire por la fuerza del brazo, en opinión del pintor chino, no es un simple fenómeno técnico. Se trata en realidad de hacer pasar a la pintura el influjo del qi, ese soplo que sería inútil tratar de definir en términos espirituales o físicos, pues las nociones de materia y de espíritu solo se oponen, de hecho, por lo arbitrario de las clasificaciones analíticas occidentales. Cuando se pinta con la muñeca sobre la mesa, los dedos son quienes se expresan, y no pueden hacerlo sino de forma pobre y limitada, a través de trazos cortos y mediocres.
Cuando se pinta con el brazo levantado, la expresión sale del interior de uno mismo y la idea debe conducirse con destreza desde el corazón y la mente a través del hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca y los dedos, hasta la punta del pincel, que es lo único que nos mantiene en contacto con el papel. En este caso, los dedos solo se ocuparán de sujetar firmemente el pincel y la muñeca de sentirse vacía y liberada de su peso. Y la muñeca, al sentirse vacía y liberada de su peso, mostrará su flexibilidad para moverse sin ataduras, dotando a cada pincelada del ritmo espiritual con el que alcanzará su plenitud. En el binomio indisoluble del que forma parte con la tinta, al pincel se le atribuye la función de generar la sustancia y la forma. Así, el juego del pincel debe ser guiado por el ritmo del aliento. Hay pinceles para caligrafía, shōjitsu, y para pintura, gaitsu. Cada categoría tiene sus propias características específicas. Suelen tener el mango de caña de bambú y pueden llevar un cordón en el extremo para poder colgarlos, una vez lavados, mientras se secan. La suavidad, dureza y elasticidad de cada pincel depende de la combinación de pelos que se hayan utilizado en su mechón. Los más habituales suelen ser de pelo de cabra, muy suave, o de lobo, más consistente. Aunque también los hay de pelo de oveja, liebre, conejo, comadreja, tejón, de fibras obtenidas cortando la propia caña de bambú que configura el mango, de crin de caballo, bigotes de diversos roedores y hasta del cabello finísimo de los niños recién nacidos. Es habitual utilizar pinceles mixtos, con pelos de diferentes longitudes procedentes de animales distintos combinados en el mismo pincel. Personalmente, prefiero usar siempre y para todo tipo de trazos un único pincel. Cuando pienso en los monjes zen o en los literati, me cuesta creer que llevasen consigo a lomos de su burro atravesando montañas una gran y variada colección de pinceles. Es cierto que un uso intensivo del mismo pincel puede provocar su fatiga. Al permanecer siempre húmedo, se acabaría pudriendo el mechón, por lo que es conveniente dejarlos descansar de vez en cuando. Por cierto, los pinceles viejos no se tiran con la basura, se mantienen guardados hasta que llegue el año nuevo, en que serán incinerados siguiendo una vieja tradición. Papel. Kami integra y contiene lo infinito en lo finito, combina lo visible y lo invisible para poder expresar el vacío lleno. En Sumi-e se utiliza papel de fibras naturales, normalmente hecho a mano, tesuki, aunque también se fabrica de manera industrial. Las fibras pueden proceder de los tallos de diferentes gramíneas, pero sin duda el arroz es el más común de los cereales que se cultivan en China y Japón. Se caracteriza por su finura, deja pasar la luz, tacto sedoso y buena absorción. Su aparente fragilidad, asociada a su escaso gramaje, es contrarrestada por la presencia de las fibras utilizadas en su fabricación, que le aportan flexibilidad, consistencia y durabilidad. Cada tipo de papel lleva asociadas las características de las plantas de las que está compuesto: sándalo, bambú, corteza de morera, a veces cáñamo y también arbustos propios de la región de procedencia.
El papel surgió en China en el siglo I. Su paso a Japón habitualmente se asocia a los monjes budistas, quienes lo utilizaban para escribir y transportar más cómodamente los sutras. El papel xuan, xuanzi, es uno de los papeles chinos más usados. Entre sus componentes figuran la corteza de sándalo azul y la paja, fibra de arroz. El papel washi, papel japonés tradicional, fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el año 2014. La producción de papel artesanal responde a procedimientos y componentes que se transmiten de generación en generación. El proceso es largo y laborioso. Tras la selección, recogida y lavado de los componentes, estos se cuecen al vapor durante horas y se transportan a enormes secaderos al sol, donde pueden permanecer entre 1 o 2 años. Pasado el tiempo de secado, se selecciona la fibra y se convierte en pulpa compactada, que se bate con agua hasta que la mezcla alcance la densidad precisa. Los sedimentos se recogen en unos soportes tensados por bastidores de madera y se dejan secar. Una vez compactadas y refinadas, las láminas de papel se cortan en los tamaños habituales. Quizá el papel gazenshi sea una buena sugerencia para empezar a practicar sumie. Es un papel tradicional chino suave y absorbente, en cuya elaboración se incluye pasta de bambú y fibras de caña de arroz. En cualquier caso, entre los papeles puede haber muchas diferencias y también similitudes. Por ejemplo, washi, wagami, papel japonés o wenzhou comparten en su composición altos porcentajes de fibras procedentes de morera, por lo que no recomiendo ceñirse solo a un tipo de papel y menos a una marca. Considero positivo experimentar con las opciones que tengamos a mano, analizar sus comportamientos bajo la presión de las pinceladas o sometido a diferentes cargas de agua. En ese sentido, es preciso tener en cuenta que los papeles crudos, sin tratamiento, son más absorbentes que los papeles semicrudos o semiencolados, y estos que los cocidos o encolados característicos del gongbi, un estilo de pintura china colorista y mucho más meticuloso que el sumie. También se les denomina sin procesar, semiprocesado y procesado respectivamente. Los formatos son otra característica que diferencia a los papeles orientales de los estándares artísticos occidentales. Las medidas habituales de los papeles tradicionales en centímetros pueden ser 70 x 35, 138 x 35, 138 x 70 o 180 x 97. También son accesibles de 100 x 50, 38 x 38 montados sobre cartulina shikinshi y los rollos de papel para cortar. Y ya que estamos, vamos a terminar comentando los sistemas de enmarcado de las pinturas orientales, tan diferentes a los nuestros. Los papeles pintados son montados en rollos de seda, kakemono, con un cilindro de madera en cada extremo, jiku, que permiten mantener tensa la pintura cuando se expone en la pared y ayudan a enrollarla sobre sí misma cuando se mantiene guardada. Los kakemono pueden ser de dos tipos. Makimono, el rollo se observa en horizontal sobre una mesa o se despliega secuencialmente entre las manos del espectador, y kakemono, se cuelga de una pared en sentido vertical. Los kakemono, a su vez, se subdividen en dos tipos. Si la pintura que contiene es más ancha que larga, se denominan yokojiku, y si la pintura es más larga que ancha, reciben el nombre de tatejiku. También hay papeles especiales y aún más delgados que se utilizan para el montaje, encolados con una delicada mezcla de harina y agua al papel original de la pintura y al soporte, normalmente una cartulina,
para dar consistencia al trabajo terminado y evitar la presencia de arrugas. Pero ese es otro tema. Si te ha gustado el contenido que acabas de escuchar, pero has echado de menos poder ver cómo son las barras, las piedras de tinta, los pinceles orientales y los papeles de diferentes tipos, te recuerdo que en el canal de YouTube tienes un vídeo con el mismo título. No te lo pierdas. Te dejo el link en la descripción. Sin más, me despido de ti confiando en que este podcast te haya resultado útil. Gracias por tu atención y no dejes nunca de practicar sumie.